Bueno, hoy voy a hablar de política, porque el fútbol y la política Van de la mano. van de la mano, totalmente, como dice mi compañero Fede, los que quieren separarlos, la verdad, no entienden de qué va esto. Y voy a hablar de uno de los dos partidos más políticos de la historia del Mundial. Alemania-Alemania. ¿Cómo Alemania-Alemania? Vos me decís. ¿Suplentes con titulares? No, no, no. Ah, O, ¿no? o vos me decís Alemania contra Sub-20. No, 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 no. Ah, no, tampoco. Alemania Occidental contra Alemania Oriental. Porque, no, como bien saben, en esa época del 74, desde el 61 y hasta el 89, el muro de Berlín dividía a Alemania en dos. Una parte comunista, que era Alemania Oriental, y del otro lado estaba Occidental. Este partido tuvo lugar el 22 de junio de 1974, justamente misma fecha, mismo día que que el otro partido más político de la historia de los mundiales, que es Argentina-Inglaterra en el 86, 12 años más adelante, pero de eso vamos a hablar en un par de entregas. ¿Por qué se enfrentaban? Por la tercera fecha de la primera fase de la Copa del Mundo de 1974, que se celebró en Alemania Occidental. Alemania Occidental tenía unas figuras bárbaras, tenía a Beckenbauer, tenía a Gerd Müller, por ejemplo, y se terminaría consagrando campeona del mundo. El partido se jugó en Hamburgo y todos daban como favorita a Alemania Occidental. El operativo que se montó para ese partido fue una locura. Había francotiradores, helicópteros que sobrevolaban el estadio y había mucha tensión entre... Te iba a decir los dos países, no sé ni cómo mencionarlo. Sí, en ese momento, Entre las dos partes de Alemania. entre las dos partes de Alemania, una tensión bárbara. Y llegaban para definir el último partido del grupo. En ese momento el Mundial se disputaba igual que el 78, con 16 selecciones. Pasaban 2 por zona y ahí se dividía en 2 zonas de 4 y el primero de cada zona jugaba la final. Bueno, Alemania Occidental ya estaba clasificada a la segunda ronda porque le había ganado a Chile y le había ganado a Australia, mientras que Alemania Oriental había ganado uno y empatado el otro. Estaba bastante adentro, pero no del todo. Con un empate, Alemania Occidental pasaba primero. ¿Pero qué pasó? Partido horrible, feísimo, muy tensionado, Exacto. muy político. Era una guerra fría en la cancha. Bueno, época de Guerra Fría. Época de Guerra Fría, era una guerra fría representada dentro de una cancha. Hasta que en el minuto 77, Jürgen Spasswasser metió el gol de Alemania Oriental después de una desatención de Beckenbauer. Termina ganando Alemania Oriental, pasa primera de grupo, pero muchos creyeron después que Alemania Occidental, con todas sus figuras y con la base del Bayern Múnich, campeón de la Champions 74, fue para atrás. Y vos me decís, ¿por qué va a ir para atrás en un partido tan político, tan importante y que representaba a tanta gente y además jugaba de local? Porque, pasando segundo, evitó el grupo de Holanda, Brasil y Argentina en la segunda ronda. Holanda, la naranja mecánica de Cruyff, fútbol total. Argentina debilitada, le fue mal, aunque tenía figuras jóvenes como Kempes y Filiol. Y Brasil era la Brasil que había ganado 3 de los últimos 4 mundiales. Está bien, no era lo mismo, pero bueno, y había ganado el último, el del 70, con los 5 número 10 que mencionamos la vez anterior, que me han insultado mucho, pero bueno, después hablamos hubo repercusiones. Hubo repercusiones, sí, Okay. me han insultado. Bueno, pero Beckenbauer en realidad salió a hablar después de ese partido, o años después, mejor dicho, dijo, no fuimos para atrás, simplemente nos superaron y nos sirvió para despertarnos para el resto del Mundial. Bueno, quedará la duda, por más que Beckenbauer haya dicho eso. El que no la pasó nada bien fue Spasswasser, que fue quien convirtió el gol, porque en su país, en Alemania Oriental, lo acusaban de haber hecho que su selección no juegue el grupo más fácil y haberle abierto el camino. Lo castigaban por haber ganado el partido. Claro, lo castigaban y después lo chiflaban en todas las canchas cuando volvió. Increíble. Yo quiero decir también que Alemania Oriental, si bien era
desconocida para Alemania Occidental en cuanto a su nivel futbolístico, no era una mala selección, había ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, pero igual no estaba ni cerca al nivel de Alemania Occidental. Pero bueno, lo chiflaban en todas las canchas, y ¿sabes lo que hizo nuestro amigo Sparwasser? ¿Qué hizo? En el 88 fue a jugar un partido de veteranos, un año antes que caiga el muro de Berlín, al otro lado del muro justamente, a la parte occidental, y se escapó y se quedó a vivir ahí. Ah, mira. Ya está cansado de todas las repercusiones, se quedó a vivir en Alemania Occidental, increíble, pero bueno, un año después se cayó el muro, o sea, estuvo un montón de años que lo chiflaba. Pobre, se bancó. Se bancó todo, y cuando ya estaba por dar la luz, también no lo podía saber, que se derribó el muro. Era una época también como que ya se estaba debilitando todo eso, entonces podía darse ese lujo, por decir una manera. Pero sí, le duró poco. Le duró muy poco la paz, pobre. Sí. Y bueno, a Alemania Oriental no le va bien en la segunda ronda. De hecho, empata con Argentina 1-1. A Argentina le va peor todavía, horrible. Queda fuera de esa segunda ronda. Solo gana un partido de los 6 que jugó ese mundial en la primera fase y contra Haití. Imagínense ustedes. Dios. Un desastre. Y el mundial lo terminaría ganando Alemania Occidental, que llegó más descansada a la final porque tuvo una segunda ronda muchísimo más fácil. Y en la final, que todos daban como favorita a la Naranja Mecánica. En ese momento no, Países Bajos. La Holanda de Cruyff. Fútbol total, también con la base del Ajax. Empezó ganando Holanda y lo da vuelta 2-1 de local Alemania Occidental y gana una nueva Copa del Mundo, que después la volvería a repetir en el 90 con Beckenbauer ya como DT contra Argentina. Esa es otra historia, pero bueno, un partido muy pero muy político que le arruinó la vida al pobre de Sparwasser, que una vez dijo, ya entrados los años, el día que me muera, si en la tumba ponen Hamburgo 74, ya van a saber de quién se trata. Como no hace falta ni poner mi nombre, que ya todos me relacionan con ese partido. Hizo el gol más incómodo quizás de la historia de los mundiales, porque incomodó a las dos selecciones. Obviamente, en el momento que ocurrió estaban muy contentos, muy felices, pero después cuando no pudieron avanzar la segunda ronda era muy difícil, pasaba una selección de 4, como ocurrió en el 78 después que Argentina ganó la segunda ronda y juega la final justamente contra la Naranja Mecánica. Pero bueno, de eso vamos a hablar la entrega que viene, y por fin va a llegar Argentina campeón después de tantas decepciones. La semanita que viene hablamos de Argentina campeón, pero lo voy a poner incómodos capaz. Todavía no lo decidí, pero vamos a ver de qué hablo. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Hace poco fue 24 de marzo, así que vamos a ver de qué voy a hablar la semana que viene. Todavía no lo tengo decidido. En los comentarios me pueden dejar de qué quieren que hable. Seguramente no les haga caso, pero me sirven las ideas. Pero sirve, está bien. Las opiniones se reciben. Brainstorming. Después vemos. Claro, exactamente. Pero bueno, muy interesante. Por primera vez creo que hablamos de Alemania, no hablamos de amenazas, armas. No, armas sí, francotiradores. Sí, pero no adentro de la cancha. Por ahí no. hemos hablado de cosas graves en los vestuarios, que bueno, por suerte. Capaz que no nos enteramos. Perros que olían explosivos en las salas de prensa, me olvidé de decir. O sea, imagínense. Y 7 controles que tenían que pasar los hinchas para ingresar a la cancha. Más que ahora. ¿Cómo? Más o menos. Sí, nos acercamos de nuevo. Pero bueno, muy interesante. Veremos qué se viene en la próxima edición. Y nos vemos el próximo sábado de nuevo en Salimos de Abajo.